pero especificando eh, para generar aprendizaje para toda la vida. Mi nombre es Ricardo Augusto Rodríguez, yo actualmente soy coordinador de formación de proyectos educativos organizacionales del Centro de UTECA de la Universidad ICESI. El Centro de UTECA es un centro de innovación educativa y TIC que lleva más de 20 años trabajando en torno justo de la investigación educativa, de la innovación educativa y ahora del aprendizaje organizacional y de la gestión del conocimiento. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Hay una pregunta la que quisiera poder abordar durante este webinar y se relaciona justamente, ahorita también voy pasando, y es qué tan preparados estamos para la transformación, ¿no? Digamos que, para la transformación que la inteligencia artificial trae, en este caso, a la industria azucarera y a las demás organizaciones, que nos va a permitir redefinir ese aprendizaje y ese trabajo. Entonces, claramente aquí vamos a abordar un tema importante, vamos a tratar de solucionarlo al final. La agenda que he propuesto para este webinar tiene cuatro grandes puntos. El primero, vamos a abordar el tema de aprendizaje organizacional y cómo se puede potenciar con la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de en torno a cómo la inteligencia artificial la podemos ver un poco más allá de la automatización, ¿no? ¿Qué implica verla más allá de la automatización? Vamos a hablar de los modelos de lenguaje grandes, ¿no? Como esas herramientas claves para el aprendizaje para toda la vida. Y finalizamos con esa seguridad psicológica que nos va a permitir, teniendo en cuenta todas estas transformaciones y cambios acelerados que estamos viendo actualmente, cómo lograr un aprendizaje continuo y exitoso. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar acá, por escucharme durante ese tiempo. Les digo que al final dejemos un espacio para preguntas y pues para conversaciones que queramos tener, ¿vale? Espero que sea de su agrado y que les pueda transmitir información. Gracias, Tecnicaña, nuevamente por la invitación y pues permitir que desde el Centro de UTEC y la Universidad ICESI podamos llegar a todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a iniciar entendiendo un poco cómo percibimos hoy el aprendizaje organizacional, ya que entendemos que el aprendizaje organizacional lo queremos, digamos que posicionar como una ventaja competitiva, ¿no? Para varias cosas, especialmente, por ejemplo, para aumentar la eficacia y la productividad empresarial. Entonces, donde hay una competencia intensa, pues, y los recursos son limitados, el aprendizaje organizacional es un recurso invaluable para impulsar la productividad. También el aprendizaje organizacional nos permite potenciar esa experiencia de los colaboradores en torno a que ese aprendizaje no solo beneficia a la empresa en términos de resultados, sino que también tiene un impacto significativo en la experiencia y el desarrollo de los colaboradores, todo en términos de la importancia de generar experiencias de aprendizaje. Otro punto y clave es que el aprendizaje organizacional permite transformar y conectar a las personas con estos retos del futuro, inclusive de los retos actuales. Ya no son tanto del futuro, son actuales, son casi diarios los retos. Entonces, en ese entorno empresarial que se caracteriza por esa rápida evolución tecnológica y por esos cambios constantes, pues el aprendizaje organizacional se vuelve esencial para preparar a las personas y a la organización para enfrentar esos cambios. Y finalmente, porque nos permite alcanzar los objetivos y las metas estratégicas. ¿Qué implica eso? Que el aprendizaje nos permite ser una herramienta fundamental que alinea todas esas iniciativas de aprendizaje con esos objetivos comerciales y estratégicos que tenga cada organización. Entonces, todo eso permite que el aprendizaje finalmente se posicione como una estrategia poderosa, como una estrategia de aprendizaje poderosa que nos va a permitir justamente facilitar la adaptación a los cambios del entorno, promoviendo la innovación. Desde este marco, quiero pasar para poder empezar a vincular cómo la inteligencia artificial potencia el aprendizaje organizacional. No sin antes decir dos conceptos claves. El primero es que, de acuerdo a la frase de la profesora Carol Dweck, ella propuso una ley universal del aprendizaje, que destaca la importancia crítica del aprendizaje continuo justamente para la supervivencia. Ella dice que las personas, las organizaciones, las sociedades, para sobrevivir, tienen que aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. No obstante, nos dice que para progresar requerimos aprender a mayor velocidad. Y esto implica adaptarse de manera mucho más rápida a todos esos cambios. Ahora bien, ¿qué entendemos por aprendizaje organizacional? Y esto es un punto clave. Queremos entenderlo y nos paramos en una definición que me pareció muy importante del profesor Salazar Yusti. Él dice que el aprendizaje organizacional implica, es mucho más allá que solamente capacitarse, entrenarse o formarse. Eso no es un sinónimo de aprendizaje.
Para el profesor Justi, y nosotros estamos de acuerdo con esa definición, el aprendizaje organizacional implica desafiar paradigmas, ¿no? Que estén arraigados a nuestra comprensión del mundo o del entorno empresarial. Eso implica entonces contemplar el mundo o el negocio con nuevas perspectivas. ¿Y eso qué implica? Que el aprendizaje nos permita entenderlo como una estrategia justamente para transformar, liderar e innovar, que es, digamos que, un aspecto clave del por qué es tan importante el aprender y el aprender desde lo organizacional. Ahora bien, este es un libro muy interesante que se llama La Estrategia Emergente. Se lo recomiendo para cuando lo tenga la posibilidad de conseguir, porque es, digamos que, un libro de casi que de obligación lectura en estos tiempos, para entender lo que es la estrategia y cómo se vincula con el aprendizaje organizacional. Ahora bien, considerando la importancia del aprendizaje organizacional justamente para la competitividad, lo que hemos hablado, pues surge una pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo pueden las organizaciones prepararse para abordar esos retos del aprendizaje actuales? Y entonces, aquí he leído, para poder entender un poco esa pregunta, un informe que sacó hace poco eh, eh, Udemy, que se llama Informe Global de Tendencias de Aprendizaje y Habilidades de este año, salió hace unos 3 o 4 meses. Entonces, estas son unas tendencias que marcan de alguna manera el futuro del trabajo, y que digamos que nos dan unas pistas importantes para comprender cómo nos podemos, en este caso, vincular al aprendizaje organizacional y a la inteligencia artificial. Por un lado, este informe nos habla de la importancia de comprender ese panorama de habilidades, ¿no? Ese enfoque basado en habilidades. Entendiendo que las organizaciones deben priorizar ese enfoque, es decir, seleccionar y desarrollar talento que esté centrado en esas habilidades necesarias para realizar un trabajo, en contraste con la manera en que se adquieren esas habilidades, ¿no? Entonces, ese enfoque de alguna manera garantiza que los empleados estén equipados con esas competencias necesarias. Asimismo, nos dice que es importante reconstruir o reconsiderar ese ciclo de vida laboral desde el onboarding inicial hasta la gestión del talento. Entonces, es importante replantear todo ese proceso de gestión de los empleados para alinearlos con ese enfoque basado en habilidades. Y eso implica por revisar las prácticas de onboarding, de reclutamiento, de formación, de desarrollo, de evaluación, etcétera, que estén centradas en identificar y cultivar talento con las habilidades. Y finalmente, que se ha producido, digamos que, un cambio hacia la contratación de personas con habilidades específicas, ¿no? Entonces, en vez de cubrir solo empleos. Entonces, en lugar de ocuparnos en contratar personas para puestos de trabajo, las organizaciones deben cambiar hacia la contratación de individuos que posean habilidades específicas relevantes para ese puesto. De acuerdo a esta información, el mismo informe tiene unos datos importantes y es que según Gartner nos cuenta que las habilidades necesarias para un trabajo han aumentado un 10% anualmente y que más del 30% de esas habilidades van a aumentar, van a ser requeridas en 3 años, porque de alguna manera se van a volver obsoletas. Eso implica entonces que si esas habilidades aumentan un 10% actualmente y que el 30% de esas habilidades en 3 años van a ser obsoletas, pues hay que estar constantemente aprendiendo y reciclando algo nuevo. Otro punto que nos marca este informe es la importancia de adaptarse al auge de toda la inteligencia artificial. Esto implica anticipar todo ese impacto que tiene la inteligencia artificial para mantenerlos competitivos. Entonces, priorizando justamente el desarrollo de habilidades nuevas para los colaboradores, anticipando ese impacto justamente para mantenerlos competitivos y entender la importancia de la inteligencia artificial generativa y de la automotivación, porque eso es lo que está revolucionando justamente la forma de trabajo. Y entonces aquí resalta la importancia de estar involucrados justamente en comprender cómo la inteligencia artificial está transformando ese panorama laboral. Incluso ya la ola de inteligencia artificial está pasando porque ya nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial está transversalizando absolutamente todo. No es tanto la novedad de que llegó, sino cómo lo está transversalizando. En el mismo informe, McKinsey nos da un dato y nos dice que el 30% de las horas de trabajo actuales en la economía mundial pues podrían automatizarse antes del 2030. Y pues esto es un dato bastante fuerte, entender que mucho se va a automatizar. Ahora, el otro punto que nos marca el informe es la importancia de desarrollar líderes fuertes, lo que implica entonces que en el entorno empresarial, en esa constante evolución tecnológica, los líderes pues requieren adoptar un enfoque de liderazgo adaptativo.
Eso implica la capacidad de ajustar los estilos de liderazgo. Es decir, un líder ya no es una cuestión de roles o de cargo. Un líder es aquel que es capaz de posicionar a alguien en el lugar para que pueda tener éxito. Es decir, que busca transformaciones y adaptarse constantemente a los cambios. Y la importancia de aumentar la resiliencia. Esa es una habilidad fundamental tanto a nivel individual como organizacional, porque de alguna manera en esos entornos dinámicos y competitivos, pues la capacidad para enfrentarse a los desafíos, a las adversidades, a los obstáculos, pues es clave. Nos dice este informe que, de acuerdo a eso, un 177% eh, puede aumentar el aprendizaje de habilidades de coaching y de mentoring respecto al año pasado. Digamos que estas dos estrategias, coaching y mentoring, están fortaleciéndose mucho para aquello de fortalecer esas competencias corporativas. Y el 150% puede aumentar las habilidades blandas, los soft skills, respecto al año pasado, porque ahora nos damos cuenta que más que las habilidades tecnológicas, las habilidades blandas son vitales para poder enfrentarnos a este tema. Entonces, desde este punto de vista, este informe nos cuenta un poco esos temas y nos abre el camino para entender un punto y es cómo entonces potenciar el aprendizaje organizacional con inteligencia artificial. Y hay una frase muy interesante y es que el futuro del trabajo ya no es una elección, sino es un destino predeterminado. No sabemos qué va a pasar. Entonces, en lugar de preguntarnos cómo afectará la inteligencia artificial al trabajo, la pregunta debería ser cómo queremos que la inteligencia artificial afecte al trabajo. Y eso pues nos cambia totalmente la idea de cómo la vemos. Y por eso queremos pensar lo que la inteligencia artificial debe ir un poco más allá de lo que conocemos como la automatización. Eh, y en ese sentido, la automatización entendemos que en su esencia, ¿no? Implica un poco más ejecutar actividades de forma automática, ¿no? Sin requerir la intervención directa de seres humanos. Entonces, este proceso, pues, que se basa en sistemas informáticos, en software avanzados, en robots que pueden realizar tareas específicas de manera eficiente, libera muchas veces a las personas de labores repetitivas y rutinarias. Sin embargo, cuando se trata de aprendizaje, el enfoque no debería ser la automatización, más bien la colaboración efectiva. Eh, la colaboración efectiva entre la máquina y el ser humano. Entonces, mientras que la automatización puede ser útil para ciertas tareas de procesamiento de datos, de ejecución de instrucciones predefinidas, el aprendizaje como tal es un proceso mucho más complejo que involucra comprensión, adaptación, que involucra creatividad. Y entonces aquí la idea es trabajar colaborativamente con la inteligencia artificial. En este reporte de Microsoft, que se llama el reporte sobre el futuro del trabajo del 2023, establecen algunos temas claves de cómo lograr desde la idea de la inteligencia artificial involucrar esa colaboración efectiva. Entonces, nos dan algunas pistas. Por ejemplo, cómo la inteligencia artificial, más allá de la automatización, nos va a apoyar en todos los temas de gestión del conocimiento. Porque de alguna manera vamos a poder revolucionar la manera en que las organizaciones gestionan la información, analizan esos datos. Otra idea del informe es cómo la inteligencia artificial promueve justamente el pensamiento crítico porque ayuda justamente a descomponer todas esas tareas complejas en pasos mucho más manejables y abordables que nos permitan analizar problemas de otra manera. Eh, Otro punto es la construcción de indicaciones efectivas, lo cual indica que con este avance, pues es mucho más fácil construir indicaciones efectivas para, digamos que, guiar sistemáticamente la empresa o la organización. Otro punto es que la inteligencia artificial generativa fomenta la metacognición y fomenta el learnability, que son dos grandes habilidades para proporcionar, digamos, retroalimentación o autorretroalimentación sobre mi propio proceso de aprendizaje. Y esto permite a los usuarios de la inteligencia artificial reflexionar sobre cómo está su propio pensamiento y su comportamiento. Y sobre todo el aprendizaje, el learnability que implica el aprendizaje ágil y continuo. Otro elemento es que la inteligencia artificial potencia la creatividad, ¿no? Entonces ofrece herramientas y recursos que permitan inspirar a la creatividad, generar ideas nuevas, sintetizar información, explorar nuevas perspectivas, es decir, pensar fuera de la caja. Y eso es clave para todos los procesos de innovación. Otro elemento es que la inteligencia artificial favorece la retroalimentación instantánea.
Es decir, facilita la comunicación. Ya hay algunas herramientas de inteligencia artificial que pueden grabar ciertas reuniones en línea, por ejemplo, y luego analizar los datos para proporcionar recomendaciones sobre ciertas maneras de proceder. Y eso pues es importantísimo a la hora de mejorar la productividad. También, justamente, la inteligencia artificial facilita esa microproductividad. En muchos casos, cuando automatizamos tareas repetitivas y administrativas, pues eso permite que los trabajadores se centren en actividades de mayor valor y de mayor creatividad. Que digamos que esto es clave para gestionar, por ejemplo, correos electrónicos. Ya hay aplicaciones que permiten gestionar correos electrónicos, responder, etcétera, sin uno tener que estar ahí directamente. La inteligencia artificial personaliza la formación, este es un punto muy importante, dado que nos permite justamente personalizar, es decir, lo personaliza según las necesidades individuales de cada empleado. Y esto optimiza el proceso de aprendizaje porque se adapta al ritmo y al estilo de cada persona, y eso pues mejorar el rendimiento laboral. Y finalmente, la inteligencia artificial facilita, y esto es un punto muy importante, la toma de decisiones basadas en datos, porque al analizar grandes volúmenes de información, pues puede proporcionar, digamos que insights, se puede proporcionar una serie de predicciones que permiten tomar decisiones mucho más objetivas. Digamos que estos son temas de cómo entender un poco a la inteligencia artificial como un colaborador efectivo. Pero para esto eh, hay una teoría muy interesante que nos permite entender cómo el humano y la máquina pueden trabajar juntos. Y tiene que ver con esa teoría de la difusión de la innovación y que nos permite entender dónde está parada nuestra organización en torno justamente a todos estos procesos. Porque esta teoría, digamos que describe cómo se propagan las ideas y cómo las organizaciones están, digamos que actualmente, eh, cómo se preparan para esto. Y hay varios puntos. Por ejemplo, esta teoría nos dice que inicialmente en el ámbito empresarial existen, digamos que distintos tipos de organizaciones que se distinguen por su enfoque hacia la organización. Entonces, encontramos a esas empresas innovadoras, ¿no? Los entusiastas de la tecnología, los cuales constantemente pues exploran nuevas ideas, asumen riesgos para mantenerse a la vanguardia del mercado, son aquellos innovadores, ¿no? Nos dicen que el 2,5% de estas empresas suelen ser pioneras en la implementación de tecnologías emergentes. Estos son aquellos que utilizan el ChatGPT constantemente, lo integran de manera proactiva a sus procesos y sistemas. Y luego encontramos a los early adopters, que son aquellos visionarios que de alguna manera observan de cerca las acciones de esas empresas innovadoras y están dispuestos, ¿no?, a seguir su ejemplo cuando ven que hay resultados positivos, ¿no? Entonces, digamos que reconocen el valor de la inteligencia artificial y comienzan a implementarla. Entre estos dos, entre los innovadores y los visionarios, hay una brecha profunda, porque luego de eso encontramos aquellas empresas mucho más pragmáticas que de alguna manera se resisten, que son más cautelosas en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías y que prefieren esperar a que la tecnología esté mucho más madura para poderla probar, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué pasa con estas empresas? Que en un entorno altamente competitivo y cambiante, pues esa actitud que es muy conservadora puede generar claramente que se queden rezagados frente a la competencia y esto pues va a hacer perder oportunidad de crecimiento. Y por último, están aquellas empresas escépticas, ¿no? Son aquellas empresas que de alguna manera se resisten a la implementación por temor a generar riesgos, ¿no? Son aquellas empresas que dicen que acá las cosas siempre se han hecho así y punto. Entonces, son empresas que pueden perderse los beneficios de la inteligencia artificial, los beneficios de la automatización y del trabajo colaborativo humano-máquina. Entonces, claramente esto hace que estas empresas pues tiendan a rezagarse frente a otras. La pregunta es, ¿en qué lugar creen ustedes que está la organización en la cual ustedes laboran en este momento? ¿Son innovadores? ¿Son visionarios? ¿O todavía están en una etapa un poco más conservadora e inclusive escéptica? Eh, Esto es importante siempre pensarlo porque nos permite justamente entender cómo nos podemos adaptar y el camino que tendríamos que recorrer para poder llegar a vincular la inteligencia artificial como un proceso de aprendizaje para toda la vida. Ahora bien, como un tercer punto de este webinar, quisiera hablarles un poco de esta gran herramienta que implica los modelos de lenguaje grandes, ¿no? Porque cuando entendemos un poco esa teoría de la innovación que acabamos de mirar, pues observamos cómo esas empresas que han atravesado o que tienen que atravesar las diferentes etapas, eh, desde los innovadores hasta los escépticos,
tienen que pasar finalmente por entender cómo funcionan los modelos de lenguaje grandes, ¿no? Que actúan justamente como facilitadores claves en esos procesos de colaboración humano-máquina. Porque digamos que estos modelos de lenguaje no solamente automatizan, sino que también fomentan la colaboración. Entonces, ¿qué son y cómo funcionan esos modelos lingüísticos de gran tamaño? Eh, Hoy en día, básicamente, la inteligencia artificial, pues, se ha vuelto accesible para todos, ¿no? Independientemente de su rol, de su profesión, y pues es fundamental comprender cómo se puede aprovechar para aumentar la productividad y para generar un mayor impacto en los equipos. Eh, Actualmente podemos encontrar una serie de perfiles de personas que trabajan con inteligencia artificial. Entonces son tres perfiles. Está un primer perfil de aquellos que son investigadores, ¿no? Que investigan directamente la inteligencia artificial, crean nuevos modelos, crean nuevos algoritmos, trabajan con arquitecturas de inteligencia artificial muy poderosas, publican en revistas académicas, ¿no? Y su papel fundamental, pues, es estar creando innovaciones. Aparecen, pues, las grandes organizaciones, ¿no? OpenAI, Microsoft, Google, Meta, bueno, entre otros, que están siempre ahí como la vanguardia de esto que está ocurriendo ahora. Un segundo perfil es de aquellos equipos de desarrollo que de alguna manera construyen con esa información que y recogen de lo que publican en las revistas académicas y de estas empresas y conocen suficientemente sobre ese desarrollo de productos, toman esos modelos y con ellos construyen aplicaciones que otras personas pueden usar. Pues en Uteca, el equipo de desarrollo creó una inteligencia artificial muy interesante que se la voy a mostrar más adelante, que se llama Uteca Lab, con base justamente también en estos modelos. Y finalmente están los usuarios finales, quienes de alguna manera emplean estas herramientas de inteligencia artificial en su trabajo diario. Y pues esto es útil porque, digamos, ayuda a entender ese panorama de la inteligencia artificial, ya dado que esos usuarios, pues finalmente somos toda la humanidad, ¿no? Toda la humanidad se va a ver afectada por la inteligencia artificial, ya se está viendo afectada y justamente pues la idea es que la utilicemos para mejorar nuestro trabajo, pero sobre todo para aprender mejor, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial generativa? Que es un tema que queremos abordar en este webinar, pues de manera muy general, pero para poder ahondar en un tema clave. Y es que, de alguna manera, la inteligencia artificial, pues hay que entenderla primero como ese campo de teorías para crear sistemas computacionales que realizan tareas que son consideradas propias de la inteligencia humana. Entonces, el funcionamiento de la inteligencia artificial implica eh, enseñar a las computadoras a pensar, ¿no? Mediante ese procesamiento de datos. Y es un proceso conocido como entrenamiento. Y esto pues permite que la computadora realice tareas que requieren de inteligencia humana. Por ejemplo, clasificar información, hacer predicciones, etcétera. Es decir, que la computadora aprenda. Y ahí surge justamente un tema y es el aprendizaje automático. Y ese aprendizaje automático lo que busca es que encontramos dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje que es el supervisado, que necesita de datos etiquetados para encontrar patrones, y un aprendizaje no supervisado, que son estos datos sin etiquetar, ¿no? Y esos dos tipos de aprendizaje, tanto el supervisado como el no supervisado, pues conforman lo que ellos llaman las redes neuronales. Y esas redes neuronales, de alguna manera, imitan el funcionamiento de las neuronas del cuerpo humano. Piensen en nuestro cerebro. En nuestro cerebro, cuando va aprendiendo, activa o desactiva ciertas neuronas y pasa información de una a otra. Y de acuerdo a los datos que le enviamos, pues esos datos se quedan en el aprendizaje. En el marco de la inteligencia artificial, esto es lo que se conoce como eh, aprendizaje profundo o el deep learning, que es, digamos que la base fundamental de la manera en la que, en cómo funciona la inteligencia artificial. Ahora, una de las áreas que revolucionó el aprendizaje profundo, justamente, es el procesamiento del lenguaje natural. Y ese lenguaje natural lo que busca es que las computadoras comprendan y resuelvan problemas que sean relacionados con el lenguaje humano. Por ejemplo, que puedan analizar, que puedan simular, que puedan resolver, que puedan comprender. Entonces, digamos que uno de los desafíos más importantes o de los retos más importantes era lograr que una computadora entendiera el contexto de una misma palabra en distintas oraciones o o en textos muy largos.
Digamos que ese fue un gran desafío inicial. Y desde el año 2017, más o menos, con un artículo que en esa época surgió, explicaba cómo, digamos, de alguna manera pues, se podía mejorar el desempeño de estas redes neuronales si utilizaban funciones propias de la cognición humana, como por ejemplo la atención y la memoria. Entonces, por ejemplo, la palabra banco es muy distinto. Si yo, digamos que tiene significados muy distintos si hablamos de instituciones financieras, si hablamos, por ejemplo, de bancos para asientos, ¿no? Para que las personas descansen, o si hablamos de un banco de peces, un grupo de peces. Y justamente gracias a esa función de atención, pues una computadora puede analizar cómo otras palabras tienen probabilidades, ya sean mayores o menores, de influir en ese significado total de una oración o de una palabra. Y justamente a esa función de atención y de memoria que surgió, digamos, un término que se llama los transformes, ¿no? Que es una arquitectura para crear herramientas de inteligencia artificial. Es que implica, y es un tema bastante profundo, pero implica, es la base justamente de lo que conocemos como el chat GPT. El chat GPT, básicamente, que significa Generative Pre-trained Transformer, digamos que lo que busca es que sea excelente determinando cuál es la siguiente palabra más probable en un texto sin olvidar las miles y miles de palabras que existen. Por ejemplo, si yo digo lunes o martes, seguramente ustedes inmediatamente piensan en miércoles, no van a pensar en noviembre. Y así es como mantiene la consistencia del mensaje, buscando la palabra o prediciendo la palabra que más se acomode justamente en torno a ese contexto que se le da. Y para eso es que los transformers, digamos que funcionan, toda esa arquitectura compleja de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo se construye justamente y cómo se construye el ChatGPT? Bueno, de aquí surgieron los modelos base para desarrollar múltiples herramientas que se llamaron los modelos base o los modelos fundacionales. Y esos modelos base o modelos fundacionales, digamos que son la base principal de lo que se conoce justamente como eh, procesa- los modelos de lingüísticos de gran tamaño. Entonces, gracias a toda esta arquitectura, pues surgieron estos modelos lingüísticos de gran tamaño que lo que nos permiten es crear contenido, generar contenido, y por eso digamos que se enmarcan en esta inteligencia artificial llamada generativa, porque son capaces de generar a partir de lo que han aprendido en el pasado contenido nuevo, ¿no? Y digamos que ya en ese momento hay una gran cantidad de aplicaciones que surgen cada día con mayor fuerza que nos permiten entender cómo funcionan estos modelos lingüísticos de gran tamaño y las cuales nos van a seguir acompañando y que se van a fortalecer muchísimo más. Por ejemplo, existen varias aplicaciones que funcionan justamente como ese cerebro digital, ¿no? Que aprenden de una cantidad de información para luego utilizar ese conocimiento y poder hacer muchas cosas. Entonces, podemos hacer muchas cosas en términos de crear contenido para el día a día. Algunos ejemplos de de estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa tienen que ver por ejemplo, aquellos que nos sirven para crear contenido. Entonces aparece Jasper, ¿no? O CopyAI, que son aplicaciones muy fuertes. Los invito a que las vayan buscando, pero que nos permiten crear contenido de manera muy precisa. O por ejemplo, los que nos permiten crear texto a partir de imágenes, ¿no? Entonces tenemos el DALI 3, el Midjourney, el Stability Fusion, que ya son aplicaciones que a partir de un texto nos crean una imagen y que digamos que están cogiendo fuerza por aquello de las redes sociales, aparecen cada vez más imágenes que parecen muy reales, pero que realmente no lo son. Hay unas de creación de video, ¿no? Entonces Runway o Wonderful Filmora. Hace poco salió ya una aplicación llamada Sora, no sé si han visto los videos donde se ven videos muy realistas o los que nos permiten crear avatars para hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que crean avatars para que cuenten algún tipo de contenido con nuestra voz o no, simule la voz. Entonces, HeyGen o Synthesia o ID son aplicaciones muy interesantes para crear avatars. Las de crear música, ¿no? Google Music o Deraí, que permiten crear ritmos musicales y también establecer pistas de música. Y las que más, digamos que vamos a utilizar y que están ahorita, digamos que fortaleciendo mucho los procesos de aprendizaje organizacional, que son los asistentes. Pues yo coloco a ChatGPT como asistente, aunque es más creador de contenido de texto, pero pues sirve mucho como asistente, pero hay muchos más, ARPA, Meta,
Gemini, Copilot, Mónica, bueno, aparecen muchos más, cada uno de distintas empresas, de Facebook, de Google, de Microsoft, de OpenAI, que están siempre ahí, digamos que a la vanguardia de crear estas nuevas aplicaciones que nos van a servir a nosotros para poder vincularnos y para poder entender un poco más cómo estamos. Pero para poder utilizar estas herramientas, digamos que lo más importante es, y aquí entra en juego, lo que podemos hacer y justamente desde el equipo de desarrollo de Eduteca, hicimos crear o se creó una herramienta basada en estas inteligencias artificiales generativas que permiten transformar la educación y que están está al servicio de ustedes. Entonces, los invito a que si quieren entrar a ese QR para que entren directamente a Eduteca Lab, pero quiero mostrarles este video inicialmente para que veamos de qué se trata Eduteca Lab. Esperen un segundo. Entonces, Eduteca Lab, pues es una herramienta que justamente desde el Centro Eduteca se desarrolló con el propósito de fortalecer esos procesos de aprendizaje, donde buscamos crear cursos, donde buscamos crear herramientas que nos fortalezcan la evaluación, donde nos fortalezcan el diseño de proyectos, y digamos que cada día se está fortaleciendo más, van a aparecer muchas más herramientas alrededor de Eduteca Lab que van a fortalecer todos esos procesos de aprendizaje organizacional. Los invito a que la investiguen, a que la usen, a que la vinculen, sobre todo en sus procesos de aprendizaje, porque pueden crearse cursos, inclusive que sean también personalizados en torno a aquello que quisieran comprender para seguir una ruta de aprendizaje clave. Entonces aquí la dejamos, es una herramienta gratis, solamente tienen que vincularse loguearse con Google, y digamos que ahí podrían empezar a explorarla. Bien, desde el punto de vista ya, déjame un segundo, aquí continúo. Bueno, aquí ya avanzamos. Ahora bien, para poder hacer uso de toda esa inteligencia artificial, sobre todo la generativa, pues aparecen justamente los prompts, ¿no? Que son esas instrucciones o esas frases de máximo 400 caracteres. Los prompts son vitales porque nos permiten comunicarnos de manera adecuada con la inteligencia artificial. Ya inclusive en este momento pues ya hay carreras que hablan sobre ingeniería de prompts, porque escribir un prompt, digamos que fortalece todo este proceso de escritura para poder comunicarse muy bien con una inteligencia artificial, es clave saber leer muy bien y saber escribir muy bien. Por eso es que esas habilidades que siempre se ha dicho que son claves para el desarrollo humano, pues ahora con mayor razón se ven fortalecidas y se requiere de ser buenos lectores y de ser buenos escritores y de tener ese acervo cultural para poder comunicarse de la mejor manera con una inteligencia artificial generativa. Entonces los prompts justamente son ese proceso que nos permite eh, por un lado, proporcionarle un contexto a ese modelo de lenguaje, ayudándolo a entender el enfoque de la consulta, que nos permite ser coherentes para permitir que el modelo de lenguaje ofrezca respuestas coherentes, que nos permite establecer procesos de calidad, porque pueden ser claros y específicos, y pues que tienen una longitud adecuada. Básicamente hay una estructura muy general para poder desarrollar los prompts, que nos dice que debe existir el contexto, la instrucción, la entrada y la salida.
¿no? Digamos que es una manera de comunicarse directamente con la inteligencia artificial. Y es la manera en la que se estructura un prompt. Esto es vital, es una habilidad clave empezar a poderse comunicar muy bien, ya sea para hacer una fotografía, para poder crear una imagen, crear un video, para poder crear un curso. Por ejemplo, Eduteca Lab implica darle una serie de información clave, como por ejemplo diseñar un muy buen objetivo de aprendizaje para que la herramienta pueda claramente ser mucho más coherente y poder desarrollar de manera mucho más apropiada y que la respuesta pues sea más cercana a lo que uno necesita. Ahora bien, ¿cómo podemos los individuos y las organizaciones adaptarnos continuamente a medida que estos modelos de lenguaje pues transforman ese panorama laboral y qué papel juega el aprendizaje para toda la vida en este proceso? Y este es un punto clave porque queremos justamente vincular la llegada de estos modelos de lenguaje con el aprendizaje para toda la vida. Entonces, en este artículo del Foro Económico Mundial, que se llama Job of Tomorrow, que habla sobre cómo los trabajos del mañana se van a ver transformados por esos modelos de lenguaje lingüístico. Entonces, ellos nos hablan básicamente de ese impacto potencial que van a tener esos trabajos, ya sea porque están muy expuestos a la automatización o porque más bien están expuestos a la aumentación, es decir, a que se fortalezca su trabajo. Entonces, por ejemplo, algunos roles, según este artículo, van a ser altamente susceptibles a la automatización debido a tareas rutinarias. Entonces, por ejemplo, aquí vemos roles como operadores, cajeros, trabajadores en línea, trabajadores de producción en fábricas, recepcionistas, empleados de procesamiento, conductores de vehículos de transporte terrestre, operadores de máquinas, trabajadores de la limpieza. Parece ser que, según este artículo, estos roles pueden estar mucho más cercanos a la automatización. Ahora, ¿cuáles pueden verse con un potencial de automatización digamos que se van a ver fortalecidos? Son aquellos que requieren un alto grado de interacción y de colaboración personal, como por ejemplo psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, investigadores científicos, profesionales de recursos humanos, médicos, entrenadores personales, profesores, gerentes, trabajos humanitarios, pueden ver que sus roles se potencian con el uso de la inteligencia artificial generativa. En el caso de, por ejemplo, la industria azucarera, ese artículo enfatiza que hay algunos cargos con mayor grado de automatización, como por ejemplo aquellos agricultores y trabajadores agrícolas que trabajan en la siembra, el riego y la cosecha, porque pueden ser, digamos que estos procesos pueden ser automatizados para mejorar la eficiencia y los costos, aquellos que operan maquinaria, aquellos que trabajan con control de calidad, con esos sistemas de visión artificial, los que hacen gestión de inventario, porque digamos que se puede optimizar a partir de la automatización ese almacenamiento y la distribución de materias primas. Ahora, ¿cuáles se pueden ver menos expuestos a la automatización? Entonces hablamos, por ejemplo, de analistas de datos, ¿no? Que se pueden beneficiar justamente porque la interpretación de datos grandes, una inteligencia artificial la hace de manera mucho más eficiente y eficaz. Los que son ingenieros de procesos, que digamos que suelen desempeñar funciones que requieren un alto nivel de análisis y de resolución de problemas, se pueden apoyar de la inteligencia artificial generativa para tomar decisiones. El personal de mantenimiento, ¿no? Tareas de mantenimiento y reparación de equipos pueden implicar una variedad de situaciones imprevistas y desafíos técnicos, y la gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, las funciones relacionadas con la gestión del talento, el reclutamiento, la capacitación, pues se va a ver altamente beneficiada con el uso de esta inteligencia artificial generativa. En ese sentido, entramos a un concepto importante y es, para beneficiarnos de la inteligencia artificial generativa, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto nos va a generar, y ya nos ha generado, estas tendencias a pensar que de pronto vamos a ser reemplazados, o que de pronto esta inteligencia artificial nos va a dejar atrás, o a veces estamos envueltos en una gran cantidad, con una gran cantidad de información, esa infoxicación, todo eso aparece en aplicaciones nuevas, artículos, etcétera, y entonces entra aquí un concepto muy importante que es la seguridad psicológica, porque dentro de una organización, aquellos que tengan seguridad psicológica pueden, digamos que, fomentar que su ambiente laboral o esa cultura organizacional genere seguridad, ¿no? Para que aquellos colaboradores puedan expresar sus ideas, opiniones y preocupaciones. Y pues esto fomenta el aprendizaje, el trabajo en equipo y la innovación. Entonces, en este momento, la seguridad psicológica en las organizaciones es muy importante para poder enfrentarnos a todo esto que les he contado desde de ese impacto fuerte que tiene la inteligencia artificial generativa. Ahora bien, hay cuatro etapas de seguridad psicológica. Cuando uno se siente muy excluido y va pasando una serie de umbrales y de brechas hasta el momento en el que nos generamos una seguridad para aprender,
¿no? Donde sentimos que podemos aprender en la organización y donde empezamos a sentir que ese aprendizaje nos permite contribuir y por lo tanto transformar. Lo ideal es que desde nuestras organizaciones empecemos a entender en qué punto estamos. Nos sentimos excluidos frente a otros que están abordando ciertos temas amplios de la inteligencia artificial, o ya podemos tener seguridad para transformar, pero la única manera de llegar a ese momento de seguridad psicológica donde podemos transformar es donde siempre tengamos esa seguridad para aprender. Entonces, la idea de aprender constantemente, la idea de aprendizaje permanente es vital para poder fortalecer todos los equipos. Y ya para ir finalizando este webinar, quería contarles que hay unas claves justamente para eso. Unas tienen que ver con, primero, reconocer el miedo inicial, ¿no? El temor al cambio y el temor a ser reemplazado por la inteligencia artificial es comprensible, ¿no? Pero hay que enfrentarlo para poder avanzar. Eh, la importancia de adaptarnos a ese mundo tecnológico, ¿no? Adaptarnos es esencial. Entender que hay un mundo en constante cambio, en constante evolución tecnológica, y pues esto, cuando lo entendamos, nos permite justamente superar ese temor inicial. La importancia de tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, este es un webinar general, pero ustedes tienen que ir profundizando mucho más para familiarizarse con todos esos elementos de la inteligencia artificial, sobre todo para poder tomar decisiones informadas sobre su aplicación y aprovechar sus beneficios, ¿no? De manera muy efectiva. Eh, entender que debe haber un reemplazo de esa capacitación tradicional, ¿no? Donde ya ese proceso de capacitación tradicional, pues, implica eh, entender que hay una forma distinta de adquirir habilidades, ¿no? Entonces se potencia el mentoring, se potencia el modelamiento, se potencian las experiencias o las rutas de aprendizaje, y en ese sentido, pues cambia la manera en la que se enseña en la organización y se aprende en la organización. Pasar de order turkeys a change makers, que implica empoderarnos para poder ser agentes de cambio, justamente para transformar, ¿no? Los entornos laborales, donde tengamos espacios para fomentar reflexión, para fomentar generación de soluciones innovadoras. eh, Destacar la importancia de ese pensamiento crítico y de la creatividad, digamos que aquí es donde más se requiere de fortalecer esas competencias humanas, donde podamos analizar situaciones, ofrecer soluciones innovadoras, y para esto requerimos que nuestro pensamiento crítico cada día se fortalezca y donde nuestra creatividad realmente se fortalezca a partir de ese entorno impulsado por la inteligencia artificial. Recuerden, la idea es el humano trabajando junto a la máquina. La inteligencia artificial produce realmente procesos, digamos que mucho más potentes, y esto se logra únicamente con una mentalidad de aprendizaje constante, ¿no? Donde podamos adoptar esa mentalidad de aprendizaje continuo, donde digamos que para nosotros sea fundamental aprovechar toda esa transformación que ha sido impulsada por la inteligencia artificial para mantenernos relevantes en este entorno laboral que constantemente pues cambia y cambia. Entonces, estas son esas claves para fortalecer la seguridad psicológica en la organización, para enfrentarnos a todos esos temas que hemos visto que están ahora muy potentes, para poder entender esta ola que ya no es tanto ola como tendencia, porque ya, como les decía, es algo transversal, ya todo va a tener inteligencia artificial generativa, entonces ya la ola pasa para entender que está ahí y que hay que seguir trabajando y que organizaciones que se dediquen a la agricultura como los ingenios, pues implican también para poder fortalecer sobre todo su proceso de aprendizaje, entender que sus colaboradores deben también estar en este caso en contacto directo con la inteligencia artificial. Entonces, pues eso era todo. Esta fue una charla, eh, digamos que rápida, pero lo importante es haber dejado un poco como esa chispa de poder entender que es el momento de actuar, que es el momento de enfrentarnos, que es el momento de aprender de una manera distinta. Porque el aprendizaje para toda la vida, pues es vital en estos tiempos. Y uno no termina de aprender cuando termina el postdoctorado, sino que aprende siempre y todos los días. Entonces, muchas gracias por escucharme, por haber estado acá ese tiempo. Gracias a Tecnicaña. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, pues bienvenido sea. Muchas gracias. No sé si habrá comentarios en el chat. Vamos a ver. Eh, Buenas tardes. Hola, Alexander, buenas tardes. ¿Cómo está Ricardo? Bueno, primero que todo, estoy aquí de la ciudad de Bogotá. Un saludo para todos. Me encuentro acá en una empresa especializada en contabilidad, donde pues también queremos empezar a aprender a utilizar lo que es la inteligencia artificial.
Yo tengo varias preguntas. He estado un poquito también enterado del tema de cómo la inteligencia artificial, pues en este momento ha cambiado un poco el pensamiento tanto humano como laboral, ¿cierto? Ya en este momento siento que el humano tiene cierto miedo en que en algún día se va de pronto a decir como la película de Terminator, si alguien la vio, en donde de pronto los robots lleguen alguna vez a tener alguna conciencia, ¿cierto? Y a raíz de eso, yo tengo esta siguiente pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial se use para bien y no para mal? Bueno, pues Alexander, muchas gracias. Es una pregunta muy importante, es una pregunta que nos acompaña constantemente, porque es una pregunta que va mucho más en torno a pensarnos en la conciencia humana, ¿no? Y digamos aún no estamos tan seguros de entender qué es la conciencia como tal en sí mismo, pero sí sabemos que el pensamiento humano, de alguna manera, está ahí presente, el pensamiento humano, digamos que tiene un poder muy grande para poder transformar, y aunque es un tema complejo, ¿no? Y que es un tema que está en constante evolución, uno puede pensar que los enfoques no necesariamente van a cambiar en torno a cómo puede influir, digamos que la inteligencia artificial en ese pensamiento humano. Claro, vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de entender nuevas perspectivas, ¿no? De tener nuevos enfoques, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a procesar grandes cantidades de datos, cuando podemos analizar, obtener análisis complejos, ahí podemos, digamos que identificar esos patrones de lo que los humanos pueden pasar por alto. Y esto, pues, lo que nos va a permitir es una comprensión más profunda de ciertos temas. Lo que decíamos hace un rato, la automatización de tareas cognitivas, digamos que nos va a ser más eficientes y lo que nos va a liberar tiempo, nos va a permitir tomar decisiones, pero la inteligencia artificial no va a tener conciencia, la inteligencia artificial no piensa, no siente, ¿no? La inteligencia artificial, digamos que no va a lograr eso, por lo menos aún, y claramente en ese sentido el humano tiene siempre la delantera en torno a entender que por más que ese tema sea un poco especulativo, un poco filosófico, pues es un tema complejo, y que involucra no solamente a procesos cognitivos, sino también emocionales, ¿no? Sociales, muy subjetivos. Entonces, aunque la inteligencia artificial sí puede afectar la forma en que pensamos y nos relacionamos, pues no está claro todavía si puede alterar la esencia misma de la conciencia humana, porque la mayoría de los expertos concuerdan en que la conciencia humana pues sigue siendo única, ¿no? Y que es fundamentalmente diferente a cualquier capacidad que pueda tener la inteligencia artificial. Sin embargo, el impacto en la sociedad, ¿no? Y en la forma en la que percibimos el mundo, pues sí es un tema que va a seguir siendo un tema de continua investigación y debate. Pero es una pregunta muy, muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, ya por último, ¿qué habilidades de pronto serían necesarias para tener un éxito en este mundo cada vez más influenciado con la inteligencia artificial? Pues lo decía hace un rato, una de las habilidades más importantes en este momento es la comprensión lectora y la posibilidad de escribir, ¿no? Si leemos muy bien, si sabemos leer muy bien, tenemos esa capacidad de entender un texto y que eso nos lleve a fortalecer el pensamiento crítico, digamos que es una gran habilidad, porque ahorita van a salir cada vez más imágenes, videos que no son reales, sino que son producidos por una inteligencia artificial. Y hay esa capacidad de pensar críticamente, analizarlo, de poder definir si hay detrás de eso un alguien que lo quiso crear, pues acá aparece la información, las noticias, etcétera. Eso implica poder entender muy bien el contexto y tener razonamiento, comprensión de lectura y sobre todo para poder utilizar la capacidad de escribir muy bien. Por ejemplo, hablaba de los prompts. Entonces, la capacidad de poder hacer un muy buen prompt con los datos claros, con la información precisa, pues nos va a permitir mejores respuestas. Entonces, creo que la habilidad de leer y de escribir es lo que más se debe trabajar. Y bueno, habilidades matemáticas si queremos ya programar en algún momento de temas claves. Las habilidades matemáticas son fundamentales. Y pues no quiero pasar por alto todas las competencias humanas, ¿no? Digamos que de las ciencias humanas. Entonces, la filosofía, que aquí es muy importante, la poesía, el pensamiento, todos estos temas que de alguna manera antes considerábamos que estaban allá en la educación, pero que no los utilizábamos en lo organizacional, siento que ahora adquieren, digamos que una nueva perspectiva y pueden vincularse de manera mucho más poderosa.
Vale, muchas gracias. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Sebastián, claro que sí. Sí, mucho gusto. Sebastián Gardiazabal. Eh, Quería preguntarle a ustedes qué tipo de experiencias tienen en el procesamiento de datos a gran escala y qué herramientas se pueden utilizar para la analítica y el estudio de estos datos. Es que se cortó un poquitico. ¿Me puedes repetir otra vez? Ok, ok. ¿Ahí me oyes mejor? Sí, ahí ya. ¿Qué tipo de experiencias tienen ustedes con respecto a la analítica de datos y qué herramientas están pues, a gran escala y qué herramientas consideran ustedes buenas para el procesamiento y digamos como la analítica de ese tipo de datos? Pues en torno a datos a gran escala, como tal, digamos que pues, es un campo muy grande, ¿no? Implica poder desarrollar algoritmos que nos permitan extraer información valiosa. eh, y digamos que la universidad ICESI como tal puede llegar a tener, sobre todo en la facultad de ingeniería, puede llegar a tener ha tenido algunas experiencias vinculando este análisis de datos con inteligencia artificial. Nosotros desde el Centro de UTECA lo que hemos hecho es más generar una herramienta que nos va a permitir desde los modelos de lenguaje vincular ese proceso como les mostré desde UTECA Lab. Nos enfocamos mucho más en este tema de fortalecer el aprendizaje organizacional, más que de diseñar herramientas que nos permita, digamos que vincular analítica de datos desde el centro UTECA. Sé que desde la Universidad ICESI, otras facultades y otros centros ya se especifican mucho más y fortalece mucho más la analítica de datos. Inclusive hay un centro de datos en la Universidad ICESI que podrías consultar, ya te indica el nombre exacto, pero hay un centro exclusivo que digamos que así como Duteca es un centro de innovación educativa, este es un centro que se enfoca mucho en lo que es el análisis de datos y seguramente han vinculado alguna herramienta de inteligencia artificial para fortalecer este proceso pues, que es vital y que entiendo que para el campo de la organización en torno a los ingenios, a todo lo que trabaja pues, con agricultura en este caso, es clave. Pero pues déjame, yo ya lo busco y les envío un link de ese centro de datos de la Universidad ICESI donde podrían vincularse y seguramente ahí pueden encontrar también información. Perfecto, muchas gracias. Quedo pendiente a la información, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta, comentario. Buenas tardes. Sí, buenas. Mira, le habla Ricardo Rodríguez. Yo soy propietario de una empresa de contabilidad y he escuchado y he tomado nota de todo lo que usted nos dijo y le agradezco infinitamente porque este es un tema de actualidad. Obviamente que yo venía muy preocupado por el tema de la inteligencia artificial, pero la parte última que usted habló sobre el miedo a la inteligencia artificial me deja muy tranquilo, por cuanto que siempre de oídas he mirado, he leído y me han comentado que la contabilidad en la inteligencia artificial está muy compleja y va a ser muy fácil sustituirla. ¿Qué de cierto habría de eso en su información que nos presenta, mi estimado Ricardo? Pues habría que ver dentro de la contabilidad cuáles son, digamos, y cuáles procesos pueden tener o cuáles pueden verse mucho más eh, digamos que vistos en torno a que se pueden automatizar. Es decir, ¿cuál proceso dentro de la contabilidad genera tareas mucho más repetitivas que puedan llegar a ser automatizados? ¿No? Como por ejemplo, la entrada de datos. Por ejemplo, la clasificación, no sé, de transacciones, la generación de informes. Entonces, cuando hablamos de datos, la contabilidad pues habla de datos y tiene mucha relación con la pregunta anterior, pues la inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos y los puede analizar de manera rápida y precisa. Entonces, uno ya puede identificar patrones, tendencias, no anomalías, puede predecir, por ejemplo, algún pronóstico financiero.
eh, y digamos que sirve también como así, también uno se puede, digamos que, fortalecer con asistencia virtual o con chatbots. Entonces creo yo que la contabilidad, así como muchas otras de los roles y de las eh, Perdón, Ricardo. Profe Ricardo, es que se te apagó la... Hola, ay, perdón, ¿aló? Ricardo. ¿Ahí? Creo que es- ¿Aló, se me te escuchan? pega un ¿Sí? momento el audio. Ah, qué pena. Nos estaba contando entonces que, bueno, está respondiendo la contabilidad, que pues automatizar los procesos de contabilidad implica desde el inicio del análisis de datos avanzados hasta la predicción, hasta la detención de algún fraude. Hay que identificar de los roles y de los procesos dentro de una área contable pueden ser automatizados y cuáles pueden verse beneficiados para poder, digamos que dar recomendaciones y personalizar, pero seguramente también va a haber un momento en el que se necesite vincularlo, ¿vale? Entonces, muchas gracias también por esa pregunta. Yo por acá quiero compartirles, y aquí le comparto a la persona que preguntó anteriormente, lo voy a colocar en el chat, el centro de datos de la Universidad ICESI, que puede trabajar con inteligencia artificial directamente en torno a el uso de algunos tipos de procesos para poder analizar datos, digamos que cuando son datos así, digamos que muy amplios, avanzados, datos complejos, entonces ellos pueden también dar información del tema. Vale, muchas gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta. Recuerden, creo que se colocó un link para que hagan el formulario y puedan recibir un certificado de participación del webinar. Si no hay más preguntas, pues yo les agradezco muchísimo. Ricardo, tengo una Ah, consulta. Moisés, Sí, claro que sí. por Cuéntame. ejemplo, con esto de los modelos de inteligencia artificial, ya mencionabas tú varios, y por ejemplo también Euteca, ¿cómo se aseguran las organizaciones ante ataques o ciberataques, ¿verdad? Bueno, que cuando hablamos de ciberataques, pues hay varios temas, eh, porque pues van a estar presentes. No obstante, pues, siempre hay capas de protección, ¿no? Digamos que hay firewalls, ¿no? De seguridad en la red, hay software que se pueden vincular como seguridad. Lo más importante, creería yo, que es capacitarse en torno a digamos que, hacer conscientes sobre cuáles prácticas son más seguras en la web, cómo, por ejemplo, se manejan correos electrónicos sospechosos, que se reconozca si hay intentos de ataque, ¿no? Para prevenir justamente lo que se llama los phishing, otros ataques dirigidos justamente en ese sentido. Digamos que eso es lo primordial, ¿no? Capacitarse y concientizarte sobre ese tema, y luego entonces ya empezar a buscar otro tipo de seguridad en la red, ¿no? Como los firewalls, ¿no? O los software de seguridad, o los parches que puedan mantenerse actualizados siempre. Eh, Creo que, digamos que por ahí va un poco la respuesta, donde uno pueda constantemente, pues, monitorear y determinar si hay intrusos o no. Entonces, hay que ajustarlo. Hay unos inteligencias artificiales de código abierto, otros de código que no es código abierto para poderlos trabajar. Entonces, pues también hay que mirar cómo mantener sobre todo una postura que sea muy proactiva ante la seguridad, ¿no? Como esa pregunta, mantener esa pregunta constante cuando vayamos a utilizar una inteligencia artificial, saber cuál es, conocerla, ¿no? Esto, digamos, que puede reducir significativamente el riesgo de sufrir ataques cibernéticos y sobre todo proteger los activos digitales, que es algo muy importante en las organizaciones y esos datos que son muy sensibles. Entonces, bueno, claramente la comunicación con expertos en seguridad cibernética, que pues hay muchos, aquí en la universidad también hay gente que puede apoyar ese tema, donde se pueden trabajar con proveedores de servicios, ¿no? Donde digamos que uno puede mantenerse al día de esas últimas posibles tendencias o amenazas
que estén aquí en ese panorama, pero creo que la capacitación, la actualización es vital, inicialmente para ese tema. Muchas gracias, Ricardo, sobre todo con esto de que la inteligencia artificial y estos modelos ha estado en tendencia, pues, y ya, por ejemplo, acá yo soy de Nicaragua y ya en la organización, pues sí se está utilizando el chat GPT. Incluso hay permisos propios de la empresa para poderlo utilizar, ¿verdad? Y es algo que se va a dar en todas las organizaciones, me supongo, y hay que estar consciente de eso que tú dices. Claro, de acuerdo, Moisés. Y bueno, muy bien que lo estén trabajando. Ahí lo importante es entonces pensarse que esa potencia que puede generar ChatGPT, pues permita justamente desarrollar muchos otros procesos y que lo utilicen eso como un asistente, compañero más que sabe muchas cosas y que nos puede ayudar a, a, a resolver otras que antes era mucho más complejo y que no teníamos, digamos, que esta herramienta. Obviamente, siempre desde la base de entender que ChatGPT también tiene errores, ¿no? Y que una de las seguridades también tiene que ver no solamente con el ataque, sino también entender que la seguridad es en torno a la información, ¿no? ¿Qué información me está arrojando ChatGPT? ChatGPT inclusive dice que puede tener errores. Entonces, siempre es importante considerar y hacer como ese check-in de información para poder tener ese análisis y poder decir, esto que me está devolviendo realmente sí está bien contextualizado o no, porque ahí donde digamos que uno también puede cometer errores y ahí digamos que más que la seguridad en torno a un software, es ya la seguridad de mi propio pensamiento para poder entender y analizar críticamente esa información. Muchas gracias. Bueno, ¿habrá alguna otra pregunta? Ya tú miras, Marcela, cómo vamos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por participar, por estar acá presente. Recuerden, somos el Centro de UTECA. Pueden buscarme con LinkedIn. Yo puse ahí al principio el LinkedIn. Todos los temas que puedan abordarse desde la aprendizaje organizacional estamos dispuestos a acompañarlos en torno a lo que tiene que ver con el desarrollo de rutas de aprendizaje organizacional potenciadas con inteligencia artificial o el reconocimiento de prácticas, el desarrollo de procesos e-learning. Un tema clave en el que hemos estado trabajando que tiene que ver con la gestión del conocimiento organizacional y el conocimiento crítico de la organización. Todas las organizaciones tienen un conocimiento crítico que podemos gestionar y que podemos mapear. Entonces, cuando logramos mapear el conocimiento crítico, podemos diseñar de manera mucho más eficiente rutas de aprendizaje que favorezcan a todos los colaboradores y esto puede estar constantemente influenciado y enriquecido por la inteligencia artificial. Así que, pues, cualquier cosa estamos muy atentos. Gracias nuevamente a Tecnicaña por permitirnos participar y pues en otra oportunidad nos encontraremos. Hola, ¿me escucharon? Sí, te escuchamos, Ricardo. Muchísimas Ah, gracias, gracias Marcela. y gracias a todos por la asistencia. Vale, que esté muy bien. Gracias a todos por la participación. Muy amables. No hay mensajes.
Para los asistentes que siguen ahí conectados, recuerden en el chat está el link para que escriban sus datos y puedan obtener el certificado de asistencia a este webinar. Gracias.